Muy buenas tardes. Un cordial saludo y un cariñoso saludo, ¿verdad?, a todas las personas que nos acompañan en este momento y un agradecimiento profundo a los organizadores de la actividad, a don Eric Padilla, a doña Daniela y a doña Evelyn por la invitación que nos han gestionado para participar en esta actividad. Me encuentro sumamente complacida de poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento que tenemos acerca del diseño universal para el aprendizaje, porque en el año 2016, doña Viviana y yo tuvimos la oportunidad de realizar una pasantía en el exterior y en ese momento estábamos tan emocionadas de poder traer la temática a la universidad que así fue. Llegamos a la universidad con muchísimas inquietudes, con un gran deseo de poner en marcha todo lo que habíamos conocido y realmente tuvimos una gran apertura. Tanta ha sido la apertura que se logró gestionar una política a nivel de la universidad y tanto es así que ahora el diseño universal para el aprendizaje se encuentra posicionado como una temática muy importante dentro de los ejes de la universidad. Entonces, realmente eso pues nos complace ver cómo ha ido creciendo y cómo las personas le han ido dando la importancia que realmente amerita. Siguiente, Vivi. Siempre a mí me gusta iniciar esta presentación haciendo referencia a una palabra que es la diversidad. Y es que cuando hablamos de diversidad, generalmente pensamos, logramos ubicarnos en la población que tiene discapacidad o en las minorías étnicas. Sin embargo, dejamos de lado una gama muy importante de poblaciones y de componentes que entran dentro de lo que es el concepto de la diversidad. Entonces yo quisiera iniciar proponiéndoles que pensemos, que reflexionemos quiénes son los estudiantes con los cuales nosotros laboramos, quiénes asisten a nuestras aulas. Probablemente vamos a tener un número muy importante de personas que sí pueden tener alguna discapacidad o que pueden tener habilidades superiores al promedio, que provienen de diferentes estratos socioeconómicos, diferentes sectores culturales, diferentes etnias, diferentes religiones, que obviamente van a tener una infinidad de motivaciones, de intereses, de habilidades y de necesidades totalmente diferentes entre sí, porque difícilmente vamos a encontrar a una persona similar a la otra. Posiblemente también nos encontremos con personas jefes de hogar y obviamente con personas que presentan limitaciones importantes y que no necesariamente hacen referencia a una discapacidad. Siendo así, entonces podríamos llegar a la conclusión de que la diversidad es la norma. La diversidad no es una excepción, como generalmente pensamos, sino que es la norma con la cual nosotros laboramos. Y esa diversidad muchísimas veces es percibida como un problema, sobre todo por algún sector de los docentes. Eso no, como que no llega a gustar, ¿verdad? Que exista esa gran variabilidad dentro de nuestra población estudiantil. Siguiente. Y vamos a ver, Arnaiz nos dice que la diversidad está ahí en las aulas, es una realidad. A menudo encontramos que la diversidad es entendida como un problema, más que como una maravillosa oportunidad de aprender sobre la variedad de vida de las otras personas y también sobre lo que significa el ser humano, el ser incluido,
valorado y respetado por quien uno es en un mundo diverso y plural por naturaleza. Siguiente. Y vamos a ver, hay situaciones muy contrastantes, muy paradójicas en nuestro sistema educativo. Por lo general, a nosotros los docentes nos gusta agrupar y nos gusta homogeneizar a la población. Y eso contrasta precisamente con muchos de los aspectos que propone nuestro sistema educativo, porque el sistema educativo nos habla de promover a un estudiante creativo, a un estudiante ingenioso, y sin embargo, la formación que le damos en muchísimas ocasiones es una formación tan lineal con una única prueba de evaluación al final del proceso, ¿verdad? A donde todos tienen que responder a esas pruebas estándar. Se nos habla de un aprendizaje cooperativo, de promover ese aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipos. Y sin embargo, durante todo el proceso vamos promoviendo una producción individual con nuestros estudiantes. Se nos habla de estimular las diferentes inteligencias múltiples y luego terminamos evaluando, como lo decía, con una evaluación de tipo memorístico. Entonces, es muy interesante esas contrariedades que se dan entre lo que el mismo sistema nos pide digamos, lo que teoriza y lo que al final termina pidiéndonos y lo que el docente al final de cuentas realiza en su práctica. Vamos a ver, y los contextos deben considerarse más bien desde la heterogeneidad. Debemos valorar todas aquellas diferencias como la oportunidad que hay para poder aprender. Sí. Dentro de esta situación tan paradójica, lo que finalmente logramos es que la responsabilidad recae en el estudiante. Si el estudiante no logra ajustarse a ese currículum ordinario, el estudiante es el responsable. Y precisamente nosotros planteamos toda la situación educativa para un estudiante regular, para un estudiante ordinario, dentro de un currículum que los mismos autores denominan como un currículum talla única. Y esto es muy interesante porque si nosotros valoramos esa diversidad, ¿verdad? Esa variedad se hace presente en absolutamente todas las cosas, las situaciones de nuestra vida. Hay variedad que nos distingue en nuestras preferencias para comer, en nuestros pasatiempos, en la forma en que vestimos, en la forma en que nos comportamos. Pero cuando aterrizamos en el sistema educativo, se nos olvida que existe esa variedad y entonces proponemos el mismo currículum para todos. ¿Y qué sucede? Porque cuando centramos entonces la responsabilidad en el estudiante, también generamos entonces medidas compensatorias y esas medidas compensatorias vienen a ser las adecuaciones curriculares, donde se procura que el estudiante se ajuste a ese currículum. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que debemos hacer un traslado, debemos transferir todo esto para lograr que los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, de su cultura, su entorno, la situación familiar o los conocimientos previos, dispongan de las mismas oportunidades para el aprendizaje. Y este planteamiento viene a ser el sustento de lo que se denomina la educación inclusiva. Pero cuando hablamos de educación inclusiva, yo quisiera hacer referencia a que a veces desarrollamos una acción en el aula y ya porque hicimos un ajuste, creemos que estamos llevando a cabo la educación, que estamos poniendo en práctica la educación inclusiva. Y eso no es así. La educación inclusiva tiene que permear exactamente todos los diferentes elementos del currículum. Tiene que permear esos objetivos
los materiales, la metodología y la evaluación. Es decir, todos esos componentes que giran alrededor del currículum. Siguiente. Ahora bien, cuando yo les decía que tenemos que hacer esa transferencia, ¿verdad?, a la educación inclusiva, la gran duda, la gran inquietud, la gran interrogante que nos genera, por supuesto, y obviamente con toda la validez del caso, es, bueno, ¿y cómo hago yo en mi salón de clase con tantos estudiantes y con esa variedad que decimos que tenemos en el salón para poder aterrizar ese discurso tan bonito o que se oye tan bonito, pero que eh, en la realidad tenemos una situación muy diferente? Y es aquí a donde venimos a contar con una herramienta muy importante que es un enfoque metodológico, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, cuyas siglas son el DUA. Con el DUA se propone una gran premisa, y es que no existe una única manera de aprender. Siguiente. Para poder comprender un poco el diseño universal para el aprendizaje, a mí me gusta iniciar desde lo que fueron las bases, el sustento epistemológico del DUA. Y se acerca entonces a lo que es el diseño universal. El diseño universal fue creado en los Estados Unidos. En la década de los años 70 y principios de los años 80, en los Estados Unidos se da un fuerte movimiento de las personas con discapacidad para poder reivindicar sus derechos que estaban siendo severamente lesionados. Entonces, este movimiento que se da logra una serie de avances muy, muy importantes que tenían que ver con la legislación y que tenían que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Precisamente uno de los derechos más lesionados de las personas con discapacidad era lo que tenía que ver con el acceso físico a la infraestructura, todo lo referente a las barreras físicas. Entonces, a raíz de este movimiento que se da, se empiezan a dar una serie de acciones o ajustes en la infraestructura física de los lugares. Entonces, por ejemplo, se empiezan a construir en edificios que ya estaban previamente diseñados las rampas o los ascensores, por ponerles un ejemplo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se hace un análisis y se llega al convencimiento de que estos ajustes tenían una serie de desventajas. Dentro de esas desventajas, una de ellas era que eran poco funcionales. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque resulta que el edificio ya estaba construido y en muchísimas ocasiones ya no había el espacio para hacer una rampa, para construir la rampa o para instalar un ascensor. En otros casos eran sumamente costosos porque igual había que hacerlos y había que quitar partes que ya habían sido construidas para poder introducir otras. O que además eran visualmente poco agradables para la vista. Entonces, a raíz de todas estas situaciones, un arquitecto en los años 80, el arquitecto Ron Mays, él resulta que además era usuario de silla de ruedas, entonces vivía en carne propia todos los problemas y las limitaciones que le generaban las barreras físicas. Entonces, él diseña el diseño universal para hacer referencia a la creación de entornos, Vivi, devuélvete, para hacer referencia a la creación de entornos físicos y herramientas que pudieran ser utilizados por el mayor número de usuarios posibles. Y aquí yo quisiera hacer una aclaración importante, y es que
Aquí no dice para las personas con discapacidad o las personas con alguna limitación, sino que dice para ser utilizado por el mayor número de usuarios posibles. Aquí están haciendo una consultita acerca del espacio para consultas. Vamos a dejar al final el espacio para consultas. Eh, Quisiera que nos concentráramos en las dos imágenes que tenemos en la diapositiva. En uno de los casos podemos ver las rampas y en el otro las puertas automáticas. Estos dos casos pueden ser utilizados por cualquier número de usuarios posibles. Así, tengan en mente que, bueno, puede ser utilizado por el papá que viene con el carrito, con su cochecito, con el bebé. Puede ser utilizado por la persona que viene con el cochecito de las compras, por la persona que viene jalando su valija, por el adolescente que está utilizando su bicicleta, por una persona obviamente que está con una discapacidad o por una persona que está atravesando una situación de discapacidad momentánea, por ejemplo, con el uso de unas muletas por una situación momentánea. Entonces, como podemos ver, en estas dos situaciones particulares, estos dos entornos pueden ser utilizados por una gran cantidad de usuarios. Esta misma premisa del diseño universal se logra ubicar en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, pensemos en el subtitulado que se encuentra en muchas ocasiones en las películas, ¿verdad? Esto originalmente se creó con la idea de favorecer a la población que tiene una discapacidad auditiva. Sin embargo, en este momento, ¿cuántos de nosotros utilizamos el subtitulado? Bueno, yo diría que la gran mayoría, si no la mayoría. Utilizamos el subtitulado, por ejemplo, para aprender un idioma, cuando estamos haciendo ejercicio en el gimnasio y no queremos molestar a las otras personas, cuando estamos viendo una película, o sea, en múltiples ocasiones se utiliza ahora el subtitulado. Una situación que en un inicio se creó para una determinada población y que ahora es utilizado por un sinnúmero de usuarios posibles. Siguiente. Yo quiero compartirles esto porque hay otros conceptos que también utilizan, comparten un objetivo común. Y entonces es importante que si ustedes en algún momento escuchan acerca del diseño para todos, del diseño inclusivo o del diseño centrado en el ser humano, conozcan que comparten algunos elementos. Hay algunos elementos comunes, pero sin embargo hay también las diferencias entre estos diferentes enfoques. ¿Y qué nos deja como una enseñanza muy importante el diseño universal? Bueno, que no vamos a encontrar dos categorías de personas. No vamos a encontrar las personas con discapacidad y que no tengan discapacidad, ni las personas que necesitan adaptaciones y las que no las precisan. Siguiente. En 1984, también en los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, se crea el Centro Especial de Tecnología Aplicada, cuyas siglas en inglés son CAST. Este centro fue fundado por psicólogos, pedagogos, neurocientíficos y personas que trabajaban en el campo de las neurociencias. Y este equipo de especialistas se da a la tarea de trabajar una serie de adaptaciones para favorecer a las personas con discapacidad. Entonces, ellos en ese momento trabajan con herramientas compensatorias y tecnología de apoyo para ayudar a los estudiantes con discapacidad a adaptarse al currículum ordinario. Sin embargo, luego de muchos años de trabajo, alrededor de la década de los años 90, ellos hacen un planteamiento muy importante porque se dan cuenta que el enfoque con el que ellos venían trabajando tiene una serie de limitaciones.
y que ellos deben trascender estas limitaciones. Cuando este equipo de profesionales realiza su investigación, encuentran que el diseño universal tiene una serie de principios muy importantes que podrían trasladarse a la parte educativa. Y es aquí donde surge entonces el diseño universal para el aprendizaje. Surge como una alternativa para abordar los currículos inflexibles, diseñados de manera rígida y con una talla única para todos. Promueve la atención a la variabilidad en los estudiantes mediante la flexibilidad en los objetivos, en los contenidos, los materiales y la evaluación. Y aquí particularmente la palabra más importante es flexibilidad. Se consideran las necesidades de un amplio rango de estudiantes con diversas habilidades sensoriales, motrices, cognitivas, afectivas y lingüísticas. Y el diseño universal es entonces esa forma de instrumentalizar el avance hacia las prácticas inclusivas que fomentan más y mejores oportunidades para todas las personas, y en especial para aquellos en riesgo de inclusión por diversas razones como la discapacidad, el género y la cultura. Y aquí quisiera hacer referencia a uno de los mitos importantes que hay con respecto al diseño universal para el aprendizaje. Y es que en muchas ocasiones se piensa que es simplificar o modificar contenidos. Y no, esto realmente no es así. Aquí lo más importante es poder transformar las condiciones de aprendizaje para llegar a modificar ese currículum. Siguiente. El DUA se sustenta en tres grandes pilares. Uno es la neurociencia, y aquí las investigaciones que este equipo realizaron por medio del diagnóstico por imágenes dieron insumos demasiado, muy valiosos para el DUA. Ahora, un poquito más adelante, voy a conversar acerca de esta investigación. También el otro pilar son las teorías de la psicología cognitiva, aquí con el desarrollo próximo de Vygotsky, con el andamiaje de Brunner, con todos los elementos de las teorías de inteligencias múltiples de Gardner, que vienen a constituir elementos que se incorporan para enriquecer el DUA. Y finalmente, la tecnología. La tecnología viene a ser una gran aliada del diseño universal para el aprendizaje. Pero hay que hacer una aclaración, y es que tecnología no es sinónimo de DUA. Son cosas totalmente diferentes. Si bien la tecnología viene a ser un soporte, no es un sinónimo, porque podría ser que en nuestras clases estemos utilizando la tecnología, pero resulta que esos medios que estamos utilizando son tan inaccesibles que impiden que ese estudiante pueda tener acceso a la información. Y la tecnología básicamente tiene 4 grandes componentes que son los que favorecen que el DUA pueda darse en la práctica. Uno de estos componentes es la versatilidad. Es esa capacidad, esa facilidad para adaptarse a diferentes formatos. Por ejemplo, de un texto digital, hacer el traslado al sonido. Otro de esas características importantes es la capacidad de transformación. Entonces, por ejemplo, hacemos referencia a ajustes que podríamos hacer en el tamaño de un texto, por ejemplo, combinar contraste, la combinación fondo-letra, por ejemplo, ¿verdad? El otro elemento es la marcación, y esto es que, por ejemplo, en un texto se pueden hacer ajustes en los párrafos con respecto al tipo de letra, podría hacerse un subrayado, podría hacerse comentarios, etc. Y finalmente al elemento de la conectividad, es decir, a la posibilidad que nos ofrece
de relacionar un contenido con otro. Es decir, hacer hipervínculos que permitan enlaces con imágenes, con videos, con páginas o con diccionarios. Siguiente. Cuando yo les hablaba de la investigación que realizó este equipo de profesionales, hablaba que, bueno, ellos hacen estudios muy importantes y muy interesantes con respecto al cerebro. Ellos descubren que, si bien es cierto, todas las personas tenemos módulos o módulos cerebrales o regiones cerebrales similares, el espacio que existe entre cada módulo y el espacio de cada módulo difiere en todas las personas y que además estos módulos se conectan en determinados momentos para lograr el aprendizaje y que también la manera en cómo logran conectarse esos módulos difiere en todas las personas. Entonces, eso produce que existan diferentes formas de aprender y lo que ellos llaman una diversidad cerebral. Es decir, aunado a toda la variedad que vimos anteriormente, existe también una diversidad cerebral que se hace presente en todas esas formas diferentes de aprender de nuestro estudiantado. Este equipo de profesionales, a través de sus investigaciones, logran establecer también que existen tres grandes redes cerebrales que participan en el aprendizaje y que, vamos a ver, si bien es cierto, digamos, ellos las proponen de una manera separada, esas redes interactúan entre sí, ¿verdad? En el momento del aprendizaje. En un principio, los investigadores habían propuesto un orden diferente de estas redes cerebrales, ¿verdad? Pero en este momento ellos están proponiendo que las redes afectivas son las más importantes en el aprendizaje, porque ese estudiante tiene que implicarse, tiene que realizar un compromiso con el aprendizaje para poder lograr hacer ese clic con el aprendizaje. Y eso viene a ser lo que ellos denominan las redes afectivas. Es todo aquello que motiva y compromete con el aprendizaje y viene a ser lo que ellos denominan el porqué del aprendizaje. Luego se establecen las redes de reconocimiento y son aquellas que están relacionadas con lo que el estudiante percibe, identifica y categoriza la información. Es cómo se acerca ese estudiante al aprendizaje, cómo accede a la información, cómo reconoce la información, cómo la organiza con los otros conocimientos previos que ya trae consigo. Y viene a ser el qué del aprendizaje. Y finalmente las redes estratégicas que están relacionadas con la forma en cómo organiza, cómo planifica, cómo ejecuta y expresa el aprendizaje. Viene a ser, bueno, esa interacción que hace el estudiante con todo el conocimiento. Y este equipo de profesionales lo denomina como el cómo del aprendizaje. Devuélvete, Vivi. Ahora bien, uno más. Este marco, este enfoque metodológico, lo construyen con una estructura muy interesante y es con tres grandes elementos que vienen a ser los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y ellos plantean tres grandes principios que corresponden precisamente con estas tres grandes redes cerebrales. Y estos principios los desdoblan, los desmenuzan
en una serie de pautas. Y las pautas vienen a ser como esas estrategias metodológicas que les damos a los docentes para poder poner en práctica el diseño universal. Y luego a su vez esas pautas se desmenuzan en puntos todavía más pequeños, más específicos, que vienen a ser los puntos de verificación. Siendo así, entonces, el marco se construye desde lo más general, que son los principios, hasta lo más específico, que vendrían a ser los puntos de verificación. Siguiente. Siguiente. Como les decía, estos 3 principios corresponden con esas 3 grandes redes, ¿verdad? Entonces tenemos que el principio 1, con el principio 1, ¿qué nos encontramos en el principio 1? Bueno, tenemos que todas las personas acceden al conocimiento de diferentes maneras, pero que de manera muy interesante nosotros en nuestra labor generalmente utilizamos el libro del texto. ¿Y qué pasa cuando utilizamos el libro de texto? Bueno, ya de primera entrada entonces le estamos poniendo una barrera para el aprendizaje a aquella persona que tiene una discapacidad visual. Lo mismo sucedería si le damos un audio a una persona que tiene una discapacidad auditiva. O si igual es un texto impreso y se lo dimos a un estudiante con una dislexia, que va a tener una dificultad para poder comprender el lenguaje escrito. Igual sucede con personas que tienen dificultades con la comprensión del lenguaje escrito o con nosotros mismos, porque todas las personas tenemos diversas maneras de acercarnos al conocimiento. Muchas somos auditivos, otras veces somos más visuales, otras veces somos más kinestésicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué sería lo ideal? El poder proveerle al estudiantado de una diversidad de elementos que se complementen para que el estudiante pudiera realizar la selección del medio que se adapta más a sus necesidades. Porque si lo vemos desde un punto de vista, cada medio tiene sus barreras y sus limitaciones, ¿verdad? Dependiendo de cada individuo. Entonces, ese principio se desdobla en las siguientes pautas, que son el proporcionar opciones para captar el interés, porque como les decía anteriormente, es muy importante lograr conectar el interés de la persona. El proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, y esto está muy relacionado también con los retos que nosotros podemos, de los retos que podemos proveer al estudiantado, de manera que ese estudiante tenga el deseo, ¿verdad?, de mantenerse durante toda la actividad y proporcionarle opciones para la autorregulación. Y cuando hablamos de la autorregulación, hablamos de la posibilidad de que el estudiante pueda ir llevando un registro de sus avances, del aprendizaje que él va logrando, que pueda llevar como un monitoreo. Y este monitoreo bien podría llevarse a la práctica, por ejemplo, con listas de cotejo, con listas de verificación, qué sé yo, con rúbricas, de forma que esto le permita ir considerando su avance y pueda ir haciendo los ajustes en el camino sin esperar que al final, que llegue al final del proceso para saber, bueno, en qué fallé, sino que durante ese proceso pueda ir realizando esos ajustes. Esto también tiene mucha relación con los conocimientos previos que va a traer el estudiante cuando ingresa a nuestra aula. ¿Y qué es importante para esto? Bueno, conocer al estudiantado. Es vital poder conocer quién es nuestro estudiante. Muchas veces nos movilizamos en ambientes educativos, en ambientes académicos y desconocemos quién es esa persona
que interactúa con nosotros. Y aquí, por ejemplo, el hecho de tener la posibilidad al inicio del curso de generar preguntas que nos sirvan para conocer, bueno, los conocimientos que ellos traen o conocer cuáles son esas motivaciones, cuáles son los intereses, qué los mueve, en qué condiciones vive nuestro estudiante, ¿verdad? Nos da entonces una visión muy importante para poder trabajar entonces con el estudiante. Luego, bueno, nos llegamos al principio 2, que tiene que ver, como les decía, con proporcionar múltiples formas de representación. Luego de que el estudiante ya hizo esa aproximación primera con el aprendizaje, ese estudiante procesa esa información e interactúa con esos conocimientos y hace una elaboración, que es la propuesta que generalmente nosotros le solicitamos a los estudiantes, pero por lo general también limitamos esas propuestas. Entonces, básicamente solicitamos una o dos formas para que el estudiante acredite los conocimientos que adquirió, para que el estudiante certifique su aprendizaje. De igual manera, entonces, le estamos imponiendo una serie de barreras. Si nosotros le pedimos al estudiante que presente un texto escrito y ese estudiante tenía una discapacidad visual o tenía una discapacidad motora y ni siquiera puede utilizar una computadora por el teclado o ni siquiera puede utilizar un lápiz, ¿verdad? Entonces ya de por sí no le estamos dando la oportunidad de que exprese su aprendizaje, le estamos imponiendo sus barreras. ¿Qué es importante entonces aquí? Primero, tener conciencia, estar muy claros, bueno, cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo quiero lograr con ese estudiantado. Porque si yo tengo claridad en cuáles son los objetivos del aprendizaje, yo puedo decirle a ese estudiante, presentarle diversas opciones para que certifique su aprendizaje. Y aquí es donde la tecnología viene a convertirse en ese gran aliado, porque entonces nosotros podemos darle una serie de herramientas compensatorias que el estudiante puede utilizar. Se me ocurre los magnificadores, se me ocurre el lector de pantalla, bueno, hay una serie, pero ¿qué es importante entonces? Que antes de iniciar el curso, el docente pueda hacer una investigación de los recursos disponibles que están, en el mercado. Y hay muchos otros que no están disponibles y que son totalmente gratuitos. Entonces, es importante que ese docente se apropie de esos recursos tecnológicos para que se los presente. Y además, hay muchísimos recursos que el mismo estudiante los puede utilizar en su teléfono, en la tableta o en la computadora. Y este principio, bueno, se desdobla en las siguientes pautas. Proporcionar opciones para la percepción, como yo les decía, proporcionar opciones para el lenguaje, los símbolos y las expresiones matemáticas, y proporcionar opciones para la comprensión. Y estas pautas ahora más adelante, mi compañera Viviana, ella las va a trabajar ya de manera más detallada, con una serie de ideas y de actividades para que ustedes las puedan poner en práctica. Y el principio 3, que tiene que ver con las múltiples formas de acción y de expresión, el cómo del aprendizaje. Aquí vamos a ver, tiene que ver cómo yo hago que para lograr que ese material que se le estoy dando en un formato pueda hacer sus ajustes a los diferentes tipos de formato. Y entonces se desdobla en las siguientes pautas: el proporcionar opciones para la interacción física, para la expresión y la comunicación, y para las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas vienen a ser las funciones de alto rendimiento. Sin embargo,
si nosotros tenemos al estudiante muy preocupado, lo tenemos dedicado a gestionar habilidades de un nivel muy bajo, ese estudiante no va a lograr acceder a funciones superiores, ejecutivas superiores. Entonces, ¿qué es muy importante también? El poder generar un clima que le dé seguridad a ese estudiante, un ambiente educativo que quite la incertidumbre de ese estudiante. Y aquí nos encontramos con que a muchos estudiantes les genera incertidumbre movilizarse en el tiempo. Eso es una preocupación grande por ellos. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer? El solo hecho de ofrecerle calendarios, planificadores, organizadores visuales o plantillas, ¿verdad? Que le ayuden a estructurarse tanto en la tarea como en el tiempo. Eso ayuda a reducir todos esos niveles de inseguridad y de incertidumbre, y entonces esa persona va a poder concentrarse en funciones ejecutivas superiores. Siguiente. Y aquí le doy el pase a la compañera. Muchas gracias, Gaby. Agradezco a los organizadores de la actividad la invitación para compartir en este espacio con ustedes, y voy a proceder a hablar un poco más de cada principio y también a dar algunos tips de cómo implementarlos y cosas que podemos hacer desde nuestro ámbito laboral en los diferentes escenarios para ya vivenciar lo que significa trabajar con el TUA. El principio 1, como Gabriela les decía, permite proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Vamos a ver que este componente está directamente relacionado con un componente emocional. Estamos hablando de que la motivación es imprescindible para lograr el aprendizaje. Entre más motivados estén nuestros estudiantes o más motivados estemos nosotros mismos cuando estamos estudiando cualquier temática, vamos a querer profundizar, vamos a sentir esa necesidad de seguir aprendiendo, la necesidad de leer, de investigar, de innovar. Mientras que si no estamos motivados, difícilmente haremos un trabajo o un esfuerzo superior por alcanzar esas metas. Los estudiantes tienen maneras significativas cuando hay algo que atrae su atención y motiva su interés. Por ejemplo, hay chicos que les interesan mucho los dinosaurios y saben demasiado del tema. Habrá otros chicos que se interesan más por los estudios sociales o por cualquier otra área del conocimiento, inclusive por las matemáticas, y tienen verdadero interés por aprender. Entonces, hay una motivación intrínseca que no es en la que vamos a tener por aprobar simplemente la asignatura, sino es ese deseo de realmente sacar provecho de la experiencia de aprendizaje. También hay que proponer opciones para que los alumnos puedan contribuir a desarrollar la autodeterminación. La satisfacción que siente una persona cuando obtiene una buena calificación, cuando sabe que ha desarrollado un trabajo de calidad, cuando puede aportar conocimiento, cuando puede evidenciar que ha alcanzado una meta. Esto les ayuda a que vinculen y se sientan comprometidos con ese proceso de aprendizaje, que no quieran dejar el estudio, sino que más bien quieran profundizar más en él. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, dentro de las recomendaciones que tenemos, hay en esta imagen nos habla de
permitirle a los estudiantes participar activamente en el diseño de las actividades de la clase y las tareas académicas. No es algo que es impuesto, inclusive podemos construir activamente, podemos permitir a los estudiantes que investiguen ellos, que ellos propongan, que exploren, que presenten sus resultados ante los compañeros, ante un grupo de compañeros y qué sé yo, van a escoger el tema de investigación sobre el cual van a hacer el proyecto. Entonces, que todos investiguen y que cada uno exponga su interés y que una vez que llegan a un consenso puedan definir, si el trabajo es en grupo, sobre qué temática van a investigar y a realizar el proyecto que se les plantea. También tenemos que permitirles que ellos desarrollen creativamente las propuestas. Hay que involucrar al estudiante. El estudiante debe dejar de ser un ente pasivo que solamente está recibiendo información o los conocimientos que le está transfiriendo el docente o el medio por el cual está adquiriendo la información, sino que él tiene que involucrarse, sentirse parte de ese proceso de aprendizaje. Como les decía, entonces también eso le permitirá establecer sus propios objetivos. De repente la meta es terminar el colegio, la meta es obtener un grado académico en la universidad, lo que me puede permitir optar por una mejor opción laboral y trae beneficios a mi vida. Entonces también yo tengo que ver que el aprendizaje no es solamente el acto de sacar una buena calificación y aprobar un curso, sino que también yo me voy a beneficiar como persona al adquirir esos conocimientos. Tengo que estar motivada con el aprendizaje. En cuanto a las tareas, para lograr esa participación activa de las que yo les estaba hablando, en donde hay exploración y experimentación, hay que variar las actividades. Nosotros, por ejemplo, en la UNED, la misma pandemia nos ha obligado a variar la forma de evaluar o la forma en que estábamos acostumbrados al modelo tradicional, que eran 2 tareas, 2 exámenes. Hemos visto cómo durante estos casi 3 años hemos innovado en la forma de evaluar a nuestros estudiantes, en la forma en que nuestros estudiantes desarrollan los proyectos y tareas. Entonces, eso permite que podamos hacer aplicaciones de la vida real, hacer ajustes para que los estudiantes nos presenten realidades de sus zonas, que trabajen con el contexto en el que ellos se desenvuelven. Si son docentes, que trabajen con las realidades de las zonas geográficas o de las regiones en las que están laborando y que permitan compartir ese conocimiento que tienen de la región, de la zona y además que planteen actividades que estén directamente relacionadas, qué sé yo, si estamos estudiando un tema de producción. Entonces, ¿qué productos hay en mi región? ¿Qué conocimientos tengo yo de esa situación? Porque no va a ser una receta o qué sé yo, si estamos trabajando en resolución de casos. Nosotros podemos plantear el caso de una manera que el estudiante tenga que hacer acopio de sus propios conocimientos y que además pueda contextualizarlo con la realidad que conoce o que vive en su entorno laboral, en su entorno personal, y a este conocimiento va a adquirir más significado porque va a ver la aplicación de esto que está aprendiendo. Y eso también trae la consecuencia que nos hace culturalmente más sensibles. Por ejemplo, nosotros a veces cuando estamos en los cursos de trabajo final de graduación o práctica docente, al final, cuando hay esta exposición de los resultados que obtienen los estudiantes a la hora de realizar un proyecto en una determinada institución educativa,
conocemos más de esas regiones porque por lo general los materiales, los recursos que se elaboran para atender el problema que se había detectado tienen que ver con las demandas y necesidades de la población a quien se está dirigiendo ese recurso. Entonces, también nos permite que poder compartir entre pares, entre los estudiantes de trabajo final de graduación, entre los compañeros docentes en una institución educativa, compartir recursos y materiales que nos puedan ser de utilidad, ya que no es algo que estaba previamente elaborado para otros contextos. Entonces además hay que considerar lo que es apropiado para cada edad y la capacidad que tienen esas personas para apropiarse de ese conocimiento. No podemos poner a un chico de, qué sé yo, de 10 años a leer 300 páginas sobre información de un tema de contaminación. Cuando hay otros medios, hay diferentes formas de hacerle llegar la información de manera que él sienta interés por investigar sobre el tema, por comprender el tema y por apropiarse de ese conocimiento. Seguimos hablando de cómo vamos a promover esta aplicación del principio. Entonces, vamos a permitir respuestas personales en donde se evidencie el conocimiento que tiene la persona, la construcción que está haciendo de ese conocimiento, de esa lectura que había realizado y haciendo una evaluación y una autorreflexión hacia esos contenidos y actividades. Yo recuerdo que hace unos años, en algunas materias, los exámenes de la UNED eran tremendamente memorísticos. Y el estudiante debía casi que memorizar todo lo que decía la unidad didáctica. Y de hecho, en los solucionarios, cuando uno tenía que revisar las pruebas, lo que le decía es página 125, ahí estaba la respuesta. Y si el estudiante no decía con las mismas palabras que el autor lo había escrito, entonces se ponía mal. Pero no necesariamente esto es así. Si el estudiante, o sea, queremos que el estudiante nos diga lo que está entendiendo, lo que para él significa esta temática. Entonces podemos no caer en esa evaluación tradicional, sino que tenemos que darle la posibilidad de que el estudiante elabore sus propias respuestas, de que el estudiante plantee sus inquietudes y también que haga una autorreflexión, porque aquí no importa solamente la calificación que el profesor le asigne, sino también ese proceso de autorreflexión de qué estoy aprendiendo, cuánto sé yo del tema, porque realmente esos son los conocimientos que nos van a quedar a lo largo de la vida y que en un momento necesario vamos a hacer una búsqueda en nuestro cerebro y obtener esa información para aplicarla en otra situación. Entonces también tenemos que incluir actividades que fomenten el uso de la imaginación. Yo recuerdo cuando daba los cursos de programación para los estudiantes de informática educativa y planteaba un problema para que ellos lo resolvieran utilizando un programa informático o planteando la solución con un programa informático. Y más de una vez algunos estudiantes presentaron la misma solución al problema. Y entonces nosotros los llamábamos y les decíamos, aquí hay plagio o una evidencia de plagio. Y ellos decían, pero ¿cómo? No, porque tal vez le habían cambiado el nombre de las variables, pero la estructura lógica era la misma. Y a veces ni siquiera le cambiaban el nombre de las variables. Entonces, tratemos de innovar en eso. En este momento, en uno de los cursos, estamos probando en que ya nosotros no le decimos, usted va a resolver el problema algo muy sencillo como calcular un promedio, sino que estamos viendo
operaciones matemáticas, usted va a plantear cuál es el problema y usted va a hacer un programa o un algoritmo para resolver ese problema. Y nos hemos encontrado, en primer lugar, que el estudiante se siente temeroso de plantear un problema novedoso. Quisiera, y entonces nos dicen, pero ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que quieren que hagamos? No, nosotros queremos que ustedes planteen el problema y ustedes planteen también la solución al problema. Entonces hemos encontrado problemas de las más diversas circunstancias que ustedes se puedan imaginar, pero al principio hay mucho temor por parte del estudiante porque está acostumbrado que quien le plantea las situaciones problemáticas es el docente y quien le dice cómo lo va a resolver, le guía y le dice, usted lo que tiene que hacer es esto, pero entonces al volverle a aplicar eso, es como una teoría del aprendizaje inverso, el estudiante se siente a veces inseguro, pero los resultados, cuando ya logran comprender la estrategia, son muy creativos y novedosos. Y además les van dando una gran seguridad. En nuestro modelo de educación a distancia, estas nuevas formas de evaluar y de potenciar esa creatividad en nuestros estudiantes están siendo muy provechosas porque recuerden que estamos preparando a un futuro profesional que va a ir a las aulas o a su lugar de trabajo a desempeñarse en diferentes puestos, porque uno recibe una formación universitaria, pero luego la formación real se la da el entorno laboral. Entonces, uno tiene que aprender a prepararse para enfrentar retos, para enfrentar problemas diversos y con estas estrategias estamos haciéndolo y preparando a todos, no solo al que tiene alguna necesidad especial, sino que todos se enfrentan a sus limitaciones, a sus ventajas para tratar de solucionar las situaciones. Uy, se me... No sé por dónde íbamos. Entonces, Gabriela ahora mencionaba que es muy útil el utilizar gráficos, calendarios, programas, recordatorios que puedan incrementar la predictibilidad de las actividades diarias. Nosotros tenemos estudiantes muy ordenados que una vez que descargan las orientaciones, de una vez anotan fechas de entrega de tareas, trabajos que tienen que realizar, pero hay otros que no. Hay otros que lo van dejando para cuando se me vaya acercando. Y ahora nosotros con estos procesos de virtualización tenemos la ventaja de que en los mismos entornos podemos colocar en el calendario, podemos incluir recordatorios, además de todo lo que ya les hemos indicado en las orientaciones, ¿verdad? Pero esto nos permite que reforzarle al estudiante, tiene que entregar tarea en tal fecha, le queda tanto tiempo, o sea, hay diversas estrategias para que el estudiante se organice. Y entonces también le estamos enseñando que tiene que autorregularse. Reducir los niveles de incertidumbre. Esto nosotros en un modelo a distancia pues lo implementamos bien porque creamos rutinas. O sea, ya desde las orientaciones está claramente establecido cuáles son las tareas, las fechas de entrega, las fechas de las pruebas. Entonces, el estudiante ya se puede organizar, puede planificar cómo va a ser ese proceso de aprendizaje. Luego, como les decía, hay alertas y esto permite que el estudiante esté preparado para estas actividades, que no es que la noche antes dice, me quedan 3 horas para entregar un proyecto y tal vez será grande o tengo que hacer un trabajo en equipo. Entonces, esto me ayuda, pero me ayuda no solo al que tiene problemas de organización, ayuda también al que es muy organizado. Recuerden que el DUA lo que trata es de hacernos o de apoyar
el proceso de aprendizaje de todos nosotros. No es solamente para la persona que tiene una dificultad o que requiere un apoyo adicional. No, nos ayuda a todos. Vamos a pasar al principio 2, que es proporcionar múltiples formas de representación, el qué del aprendizaje. A mí este principio me encanta, porque este principio reconoce que cada estudiante es diferente en el modo en que percibe y comprende la información que se le presenta. O sea, no todos, como mencionaba Gaby, todos tenemos nuestras ventajas o facilidades para desarrollar diferentes procesos de aprendizaje. Algunos seremos más visuales, otros son auditivos. Hay gente que se tiene que graba podcast y escucha la materia varias veces y así aprende. En mi caso, yo soy muy visual. Yo necesito estar viendo la información e inclusive cuando he tenido que hacer algún examen o algo así, recuerdo dónde está como ubicada la información. Soy muy visual. Pero entonces, con este principio, nosotros lo que queremos es que no solamente vamos a favorecer al que es muy visual, o al que es auditivo, o al que es kinestésico. Vamos a permitir que haya tantas maneras como sea posible de presentar la información para que yo seleccione y utilice la que más me conviene a mí. Entonces, es cómo vamos a representar esto. Entonces, de repente, todo tiene que estar tan claro para que cualquiera pueda comprender las indicaciones. Por ejemplo, a veces ha pasado que en una prueba escrita se incluye una imagen. Porque recuerden que como nosotros preparamos la evaluación un cuatrimestre antes de que se desarrolle el periodo académico, de repente no sabíamos que ahora tenemos una persona que tiene discapacidad visual. Y en el examen hay una pregunta que tiene un gráfico o tiene una imagen. Y nosotros no la describimos. En las indicaciones dice, observe esta figura y con base a esto haga tal o cual cosa. Si ese material no tiene una descripción que pueda leer un programa de estos que son lectores de pantalla o no tiene una descripción, si yo tengo tal vez problemas visuales muy severos y tal vez yo veo como la imagen borrosa o algo así, hay que agregarle una descripción, porque esa descripción me va a servir para que yo observe la línea tal o la imagen que representa los gastos que hubo en tal circunstancia, que yo haga énfasis en lo que el evaluador está queriendo que yo capte. Entonces, me permite que una persona que tiene problemas visuales pueda comprender qué era lo que estaba en esa imagen. Hay que aprender a hacer una buena descripción de esa imagen. Pero también me permite que si la persona lo que tiene son problemas auditivos, también pueda utilizar otros recursos para comprender la información o para tener acceso a esa información. Entonces, con este principio lo que nosotros decimos es, ok, usted va a presentar la información, pero entonces si usted va a presentar un video, que el video esté subtitulado, para que todos podamos tener acceso al video y comprender lo que ahí se está diciendo. Si vamos a presentar un texto, que también tenga la opción de un podcast, porque habrá personas que no lo pueden leer porque tienen problemas visuales y lo van a escuchar. Pero entonces que todas las imágenes, los cuadros, lo que está ahí en el material, cuente con una descripción, cuente con esa claridad.
Inclusive hay regiones en donde se utiliza un determinado vocabulario. Si ese vocabulario que estamos utilizando en el material no es comprendido por todas las personas o sabemos que puede generar una duda o un concepto erróneo, entonces incluyamos un glosario y aclaremos que todos entendamos lo mismo. Son pequeños detalles que nos van a ir ayudando y generando una cultura de manera que todos nuestros estudiantes estén recibiendo la misma calidad de educación. Entonces, como decíamos, este principio nos permite utilizar dibujos o imágenes que posean un significado para unos estudiantes, que puede tener un significado diferente para otros. Entonces, hay que tratar de evitar imágenes que tengan conceptos discriminatorios o que se presten a confusión. En esto tenemos que ser cuidadosos y no es cualquier imagen que bajé de internet, no. Es la imagen que represente lo que yo quiero que la persona entienda para ese significado. También deben asegurarse que la información sea accesible. Entonces, no solamente para, como les decía, para algunos estudiantes con condiciones particulares, sino que sea accesible para todos. Y además que permita que todos mejoremos y que todos hablemos el mismo idioma. Porque a veces ha pasado que hay personas que tienen mala respuesta, no porque no conocían cuál era la respuesta que debían dar, sino porque no comprendían qué se les estaba preguntando. También tenemos que revisar las formas en que preguntamos. Entonces, todo esto son pequeños detallitos de cosas que tenemos que ir mejorando. A veces, cuando nosotros iniciamos con esto del DUA, uno de los primeros cambios que hicimos fue en las orientaciones académicas, porque nos dimos cuenta que nuestras orientaciones no eran accesibles, y no eran accesibles por aspectos mínimos como que no contaban con un índice, que no contaban con una descripción de imágenes, que si utilizábamos tablas, al utilizar un lector de pantalla, hay una serie de aspectos, porque hicimos el ejercicio de usar el NVDA, que es un lector gratuito para personas con no videntes, y la forma en que va leyendo y las orientaciones no facilitan la comprensión. Entonces estuvimos trabajando no solo nosotros, sino que lo trabajamos con los encargados de cátedra de la Escuela de Educación. Y creo que aquí vi que estaba Alejandra Sánchez, quien nos apoyó y estuvo muy interesada desde el principio en la temática. Y entre todos encontramos algunas soluciones y algunas sugerencias. Entonces ya nos dimos cuenta que todas las orientaciones, por ejemplo, tienen que tener un índice. Porque ¿qué pasa? Si un estudiante lo que quería ver, una vez que leyó todas las orientaciones de manera secuencial, lo que quería era ver qué decía para el proyecto que tenía que entregar en 15 días. Tenía que volver a leer todas las orientaciones de manera secuencial, mientras que si cuenta con un índice, puede ir directamente a esa sección y le ahorra tiempo y le permite tener acceso a la información. Inclusive, estas orientaciones pueden contar con la opción de que sean audibles. Entonces, ahí es donde desea Gabriela que la tecnología vino para ayudarnos. Pero entonces también nosotros tenemos que hacer un buen uso del recurso tecnológico para favorecer a todos. No es solamente que vamos a solicitarle al programa de necesidades educativas especiales que nos haga la grabación de la orientación porque nos hemos dado cuenta que tenemos una persona con problemas visuales. No, si ya las orientaciones
cuentan con estas posibilidades, no vamos a tener que solicitar este tipo de adecuación, porque ya las orientaciones son accesibles para todos. Otra cosa es que para lograrlo, como les decía, vamos entonces a utilizar la información por audio, por video, inclusive con material concreto, con todo lo que nosotros veamos que nos puede ayudar a llegarle a ese estudiante para estudiar, para aprender matemática. El material concreto es una belleza. O sea, para interiorizar conceptos que a veces son tan abstractos, el material concreto nos facilita el poder, qué sé yo, si estamos estudiando algún fenómeno de la ciencia y es posible que yo pueda salir al patio de mi casa o ir al parque de la comunidad y observar ese fenómeno con una guía adecuada, eso me facilita el uso de los videos, el uso de, ahora tenemos a disposición mucha información, pero entonces busquemos la información que sea más adecuada y también explotemos el uso de todos los sentidos, de manera que yo utilice el sentido en el que tengo más fortalezas para ir profundizando en ese aprendizaje. También tenemos que otra que es muy fácil de lograr es que ya ahora casi todos los programas informáticos lo permiten, es que el texto pueda ser ajustado, que el texto pueda ser agrandado, que los sonidos puedan ser amplificados. Gracias a Dios ahora las computadoras nos permiten ampliar el volumen, ampliar el tamaño de la letra. Los mismos entornos virtuales nos permiten hacer contrastes de color, ampliar el tamaño de la letra, o sea, fácilmente, lo cual le facilita a personas que tengan problemas visuales, auditivos, al tener acceso a la información. Entonces, no es que para tal persona yo voy a hacer la adecuación. No, las herramientas están. Es un poco también de conocer las herramientas, explorarlas un poquito, para saber que contamos con esas posibilidades dentro de los entornos virtuales, a la hora de elaborar nosotros materiales, de hacer presentaciones. O sea, usamos un tamaño que todos puedan verse favorecidos. También hay que tener, enseñar un vocabulario, como les decía, y qué más rico que matemática, ¿verdad? Que hay tantos símbolos y programas que permiten escribir en vocabulario técnico ya matemáticamente dicho. Entonces también tenemos que hacer uso de ellos. Y que, por ejemplo, que el símbolo de reciclaje que está ahí presentado tenga el mismo significado para todo el grupo. No que para uno sea reciclaje y para otro diga son unas flechas. No, tenemos que cerciorarnos, ya les digo, el uso de glosarios, el que yo identifique claramente, le ponga nombre, eso permite que si yo no el estudiante no lo sabía o no lo tenía claro o tenía alguna confusión, ahí entienda que ese es el nombre correcto, que ese es el concepto y la definición que nosotros vamos a entender para que esta confusión no se convierta en una barrera para que él desarrolle ese proceso de aprendizaje. También colocar apoyos para referencias poco familiares. Como les decía, a veces hay significados que es muy fácil y que todos entendemos lo que significa, pero de repente a veces hay palabras que se utilizan en una región y en otra no, significados diversos para una misma palabra, coloquialismos. Evitemos eso. Nosotros cuando en la UNED planificamos y evaluamos a todos los estudiantes
de todo el país de la misma manera. Entonces, hablemos todos el mismo idioma para evitar que haya estudiantes que tal vez, qué sé yo, no conocen todo el vocabulario que se utiliza en la zona central y que por eso no puedan resolver un ejercicio. Eso no se vale. Ahora tenemos infinidad de traductores. O sea, no hay justificación para que nosotros no utilicemos un material actualizado, porque podemos traducirlo muy fácilmente con herramientas gratuitas. Nosotros tenemos que brindarles información que sea pertinente, que sea veraz, que esté actualizada y enseñarlos también a ellos a realizar búsquedas de información adecuadamente, porque no todo lo que está en internet es verdadero, eso lo sabemos y está claro, pero también tenemos que preparar a los chicos y chicas, a nuestros estudiantes, a que puedan hacer un uso adecuado de los recursos disponibles que hay en la web, y esto sirve no solo para su proceso de aprendizaje en una determinada asignatura, sino que también es un aprendizaje para la vida. También tenemos conceptos claves presentados, qué sé yo, embarquemos, identifiquemos lo que es clave, lo que es importante, hagamos señalamientos para que las personas digan, esto es importante, esto es a lo que yo realmente debo aprender o debo comprender. Entonces podemos utilizar diversos medios, que con ilustraciones, con un esquema, con modelos, podemos crear con plasticina, con material concreto, con un video, con una fotografía. O sea, utilicemos recursos que nos apoyen esos conceptos, esas definiciones, que permitan que las personas entiendan de una manera más fácil lo que estamos pretendiendo que aprendan. En el principio 3, dice, proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. El cómo del aprendizaje. Ok, nosotros le presentamos al estudiante y lee una serie de conceptos y decimos esto es lo que queremos que haga. Pero resulta que a veces le decimos, bueno, usted lo estudió y yo le di diferentes formas, pero ahora venga, la prueba es escrita. Y la prueba es escrita es la única forma en que vamos a utilizarla. Podemos agrandar el tamaño si tiene problemas visuales, que es como la adecuación que es más usual de hacer. O podemos, qué sé yo, pero podemos dividírsela en partes. ¿Y por qué, digamos, cuando nosotros planteamos un foro, estamos acostumbrados que las respuestas al foro siempre tienen que ser escritas? Cuando dentro del entorno virtual está la opción, por ejemplo, que yo grabe un audio. Eso le ayudaría también a una persona disléxica que no tenga que escribir la respuesta y que tal vez se pueda expresar mejor si me manda un audio. Y vean que no es un gran cambio. No le estoy haciendo una modificación en la evaluación de la actividad. Simplemente estoy variando el medio por el cual la persona estudiante me va a presentar su respuesta. Y otra cosa que podríamos hacer, no existe un único medio para realizar una tarea. De repente, algunos podrían expresarse con un dibujo, otros con un esquema. Hay otros que son muy buenos escribiendo un ensayo. Hay otros que necesitan, qué sé yo, pueden decir, bueno, yo lo quiero presentar en una obra de teatro o lo quiero presentar por medio de un video. Voy a hacer, ahora hay tantas herramientas para hacer
eh, infografías. O sea, démosle esa posibilidad. Permitamos que el estudiante utilice diferentes formas de presentar la información. Entonces, les estamos fomentando que exploten su creatividad, que exploten sus fortalezas y al final de cuentas, que disfruten del aprendizaje. Entonces, hablábamos de que un mismo tema, de repente algún estudiante puede presentarlo de diferentes formas. No seamos tan estrictos y tan persistentes en que hay una única forma de presentar o de que evidenciar que estoy llegando a tener un conocimiento, de que estoy teniendo éxito en mi proceso de aprendizaje. Debemos abrirnos a que así como hay diferentes colores, hay diferentes formas de hacer las cosas y que no por ello significa que estemos afectando el proceso de aprendizaje que estamos llevando a cabo. Entonces, vean, también hay cosas que nos permiten, herramientas tecnológicas que nos permiten facilitar esos procesos. Como les decía, hay correctores ortográficos que permiten que el estudiante presente una tarea sin errores o errores, porque a veces llegan unas tareas que uno dice, Dios mío, ¿qué dice aquí? Porque no entiendo de la cantidad de faltas de ortografía que tiene. También hay, los teléfonos ahora tienen predictores ortográficos y de palabras. Entonces, permitamos el uso de esos programas de dictado humano, de grabaciones, calculadoras, y permitamos el uso de esas herramientas que nos van a facilitar la información. Acuérdense que la tecnología no es el fin, pero es un medio que nos puede facilitar muchas cosas. Utilicemos frases introductorias, frases cortas, claras, herramientas para hacer mapas conceptuales que existen, como les decía, herramientas que permiten hacer infografías, que permiten hacer mapas mentales. Ahora, y son gratuitas, por lo menos la versión básica es gratuita y nuestros estudiantes además están favoreciendo sus competencias STEAM para cuando lleguen a trabajar. Entonces, exploremos un poquito más esas herramientas y hagámoslas nuestras amigas, nuestras aliadas en estos procesos. Componer o redactar por múltiples medios como texto, voz, dibujo, ilustraciones. Utilicemos los diferentes medios. Que si estamos viendo un tema y sabemos que hay videos, ahora que es tan fácil hacer un video por parte de los docentes, que ya no tendría yo que contratar un estudio para realizar una sesión, un video para una temática X. Simplemente es preparar el material y las mismas herramientas. El mismo PowerPoint puedo hacer un video sencillo, pero es con una herramienta conocida ya por la mayoría de ustedes. Objetos físicos, utilicemos simuladores, realidad aumentada, atrevámonos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos todas estas opciones a nuestros estudiantes, estamos favoreciendo que todos tengan la posibilidad de utilizar el recurso que más les favorece para su proceso de aprendizaje. Como les decía, ya no tendríamos que, cuando nos llega la lista de personas con necesidades educativas especiales, salir corriendo para ajustar los materiales, sino que ya los materiales están ajustados. Simplemente informamos que tal persona tiene tal recomendación que haga la DAES, pero los materiales los puede empezar a utilizar desde el principio y los materiales son para todos. Entonces, yo como encargada de cátedra o como encargada de carrera, no tendría que preocuparme porque
por la cantidad de estudiantes que me lleguen con alguna o cual discapacidad o necesidad educativa especial, sino que los materiales ya estaban listos, ya estaba todo preparado, porque estábamos aplicando el diseño universal para el aprendizaje. Entonces todos vamos a aprender de la misma manera. Entonces también podemos utilizar herramientas como foros de discusión, chat, diseño de herramientas para hacer anotaciones. Ahora hay unas herramientas que son como los POTS. Entonces yo podría marcar en los materiales cosas que quiero recordar, el uso de viñetas, de repente presentaciones con animaciones y resolver cuando planteamos problemas, sobre todo ustedes que son del área de las matemáticas, permitamos la creatividad a la hora de solucionar un problema. No simplemente dar, esta es la respuesta y es la única posibilidad. Porque así estamos permitiendo que las personas sean creativas, que tengan ese espíritu de investigación tan necesario en nuestras aulas. Ahora les dejo con Gabriela, que les va a hablar de una cantidad de recursos que hay para que podamos seguir utilizando el DUA. Muchas gracias. Como decía mi compañera, y ya para finalizar la presentación, quisimos presentarles a ustedes una serie de recursos que se están utilizando, porque la idea no es que ustedes inventen cosas que ya se encuentran disponibles en el mercado, y además hay muchísimos recursos que están abiertos para que todas las personas los puedan utilizar. Vivi, devuélvete. Uno de estos centros es el NIMAS. Ellos tienen un estándar técnico que se utiliza para preparar archivos electrónicos de material impreso y materiales digitales que luego pueden convertirse en otros formatos. Y aquí nosotros les estamos poniendo la dirección electrónica para que ustedes puedan entrar. Ya ellos tienen los recursos, es cuestión de entrar, investigar un poquito para poder utilizarlos. Siguiente. El otro es el Centro Nacional de Diseño Universal para el Aprendizaje. Es un centro que está ubicado en los Estados Unidos, pertenece al CAST, al centro que yo les decía anteriormente, y ellos también tienen una serie de elementos disponibles para que se puedan utilizar. Siguiente. Luego está el NIMAC, también es un repositorio en línea de archivos. El Educadúa, este sí es una plataforma en español, es muy interesante porque ya ellos cuentan con libros digitales que se utilizaron, que se elaboraron utilizando la herramienta del CAS. Entonces, está la posibilidad o de utilizar esos libros, pero creo que son como para un nivel de primaria, o de utilizar la herramienta, la plataforma, para poder crear una serie de recursos. Siguiente. Está el Book Builder, que incluye, es una serie de recursos también, que incluye el andamiaje también. Entonces existe la posibilidad de marcar en los textos, de hacer comentarios, de subrayar y da una serie de ideas acerca de esto. El Centro Nacional de Materiales Educativos Accesibles para el Aprendizaje. Ellos brindan asistencia técnica, entrenamiento y recursos para aumentar la disponibilidad y el uso de materiales y tecnologías educativas. Y aquí también sería interesante el poder concertar tal vez alguna cita o alguna pasantía o alguna posibilidad de poder conocer los lugares. Y el CAS UDL Book Builder, ellos brindan apoyo para crear, editar y leer libros digitales.
Hasta aquí sería la presentación de Viviana y mía, y realmente nosotros lo que queremos es dejarles en ustedes haber sembrado la inquietud de poder ahondar un poco en lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Es muy difícil incorporar todos los elementos porque son muchos elementos, pero sí es importante que podamos ir transitando hacia este cambio, ir realizando pequeños ajustes para poder llegar a implementarlo, ¿verdad? Pero salirnos un poco de nuestra zona de confort y empezar a explorar otras posibilidades. Muchísimas gracias a los participantes que han estado con nosotros y el espacio de consultas. Muchas gracias, María Gabriela. Vamos a iniciar entonces con el espacio de preguntas. Don Roberto nos dice, yo tengo Asperger y dislexia, por eso me ha costado tanto sacar la universidad. Micrófono apagado. Okay. ¿Sí me escucha? No Yo te sí.